Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su santo nombre. Quiero darle gracias al Señor por su presencia, por su providencia, por tu vida, por mi vida. Gracias al Señor por cada una de estas expresiones de confianza. Llámese familia, llámese matrimonio, llámese hijos, llámese ministerio, llámese lo que se llame, porque cada uno de los territorios que uno asume como un compromiso y como una tarea a llevar, como un galardón del cual Dios me va a pedir cuentas en algún momento, es necesario poder interpretar la forma de conducir, ¿verdad? Como un sacerdocio, como un liderazgo santo, de qué manera poder construir cada uno de esos aspectos y llevarlos a que se desarrollen en medio de un diseño conforme al corazón de Dios, tener una familia conforme al corazón de Dios, hijos conforme al corazón de Dios, un ministerio conforme al corazón de Dios, una vida personal conforme al corazón de Dios. Convengamos en que es una enorme responsabilidad y es un gran desafío personal y colectivo, porque debe de haber no solamente un liderazgo de nuestra parte a partir del rol que Dios nos ha dado, sino que tiene que haber también una correcta interpretación de cada uno de los artífices, de cada uno de los participantes, de cada uno de aquellos que hacen a cada una de esas sanas estructuras. Así que, conforme a la visión y dirección que Dios nos ha dado como ministerio, un ministerio que por supuesto, como todo lo de Dios, lo permea todo, porque no es que haya un Dios para la congregación, un Dios para el ámbito familiar, un Dios para ámbitos laborales, para aspectos financieros, para aspectos sanitarios. No hay un Dios para cada cosa y no es que haya una forma específica de conducirse en cada uno de esos ámbitos. Hay una forma correcta de vivir, hay una forma correcta de llevar adelante cada una de esas responsabilidades y comisiones, y para eso necesitamos entender, una condición inalienable a nuestra naturaleza, que es la de ser sacerdotes, que es la de ser reyes, que es la de ser líderes, que desde su funcionalidad y desde su responsabilidad deben de aportar lo necesario para que cada uno de esos aspectos pueda manifestar las condiciones necesarias para que el Espíritu de Dios pueda reposar en cada uno de esos aspectos y de esa manera poder vivir una vida y abundante. Definitivamente, bajo esta comisión que Dios nos ha dado, que tiene que ver con la de construir, trabajar, aportar muy humildemente en una construcción de un liderazgo que necesita ser escrutado, que necesita ser expuesto a la voz del Espíritu de Dios, necesita ser circuncidado, puesto sobre un altar para que sea Dios mismo quien le pese, quien le limpie, quien le sane, quien le santifique, para de esa manera poder estar apto, habilitado, capacitado para llevar adelante la comisión que Dios nos ha delegado. Es vuelvo a insistir, una enorme responsabilidad, y Dios, vuelvo a insistir, nos ha designado, ¿verdad?, aportar lo que de gracia recibimos, dar de gracia para poder construir un liderazgo, levantar un liderazgo que se manifieste conforme a su diseño, al diseño de Dios en cada uno de nosotros, pero darle un marco jurídico que tiene que ver con un diseño, que tiene que ver con una forma para que podamos estar a la altura, y eso implica solo afectar a una generación que la necesita. Estos últimos días hemos estado, de hecho estos días serán días en donde estemos abrevando el libro de Mateo, del Evangelio de Mateo. Y la última charla, el último compartir, hablaba de cómo parir lo de Dios en mi vida, porque de hecho vimos cómo María fue embarazada, ¿verdad?, por medio del Espíritu, y puso ese cigoto,
¿verdad? En el vientre, allí en el útero de María para comenzar a gestar aquello absolutamente maravilloso. Y cada uno de nosotros somos una suerte de réplica en ese sentido y que se ha bien entendido, una suerte de útero espiritual que Dios fecundó para partir de nosotros, de nuestras capacidades, de cada uno de nuestros atributos, cada uno de nuestros esfuerzos, poder parir cuando llegue el tiempo. eh, Valga un poco la redundancia, en el tiempo y en el lugar que Dios señaló. Porque hay una tierra, hay un tiempo, hay un lugar, hay una forma. Y yo tengo que discernir cada una de esas condiciones para poder parir lo de Dios en mi vida. Hoy quiero avanzar un poquito más y quiero detenerme en este capítulo, una vez más, capítulo 2 del libro de Mateo, para avanzar, pero esta vez a partir del versículo 3 en adelante. Y me parece muy relevante estos pasajes porque Dios, cuando gestó la creación, puso en nosotros una jefatura, puso en nosotros una jurisprudencia, una legalidad, un diseño que tiene que ver con una autoridad, porque, vuelvo a insistir, en la genética divina, así como nuestros hijos tienen en buena medida muchos rasgos de cada uno de nosotros, porque no vienen de un repollo, ¿verdad? A nivel espiritual no es distinto. Por lo tanto, nosotros, hijos del Eterno, por ser Él el Rey de Reyes y el Señor de Señores, por ser Él, ¿verdad?, el gran yo soy, por ser Él santo y justo, cada uno de esos genes en algún momento de nuestra vida deben de manifestarse, porque de hecho, lo crea o no lo crea, me guste o no me guste, lo entienda o no lo entienda, son genes que están en mí, porque más allá de si yo soy creyente o no, el Señor puso en cada uno de nosotros, humildes mortales, una comisión que tiene que ver con una capacidad de afectación, de gobernanza, una jefatura, eh, una jurisprudencia que, cuando yo entiendo de la manera correcta para qué Dios me ha puesto, bueno, yo voy a manifestar todo eso de la manera correcta. De hecho, hemos visto a lo largo y ancho de toda nuestra historia, ¿verdad?, hombres moralmente execrables, pero que han tenido un poder de afectación absolutamente maligno a lo largo de toda la historia. Está minada de hombres y mujeres con una capacidad de liderazgo, la verdad, hasta digna de ser imitada, en el sentido de un don de mando, una capacidad de visualizar, de construir, de avanzar, maravillosa. El tema es, vuelvo sobre mí mismo, y es que el problema está en la fuente. El problema está desde donde yo abrevo, desde donde yo tomo. Y evidentemente cada uno de estos líderes que ha impactado de manera negativa en nuestros países, en nuestras sociedades, en nuestro mundo, y vuelvo a insistir, lo han hecho de una manera denigrable. Bueno, es porque evidentemente han abrevado de fuentes equivocadas, pero eso no soslaya, eso no quita el hecho de que hay en ellos una capacidad de liderazgo, de afectación y de impacto que es intrínsecamente humano, pero no porque nosotros seamos especiales, sino porque tenemos una genética divina que, de alguna o de todas las maneras, lo que evidencia es la naturaleza de Dios en cada uno de nosotros. ¿Por qué comienzo de esta manera? Porque a partir del versículo 3 de este capítulo 2 del libro de Mateo nos encontramos con Herodes. Herodes, evidentemente, era una figura política, una figura de un rango sobresaliente. Herodes era un rey. Convengamos en que era un cargo político, convengamos en que había, ¿verdad?, todo una construcción financiera, todo
una ingeniería financiera detrás, ¿verdad? Cualquier similitud con el tiempo presente es mera coincidencia, ¿verdad? Pero Herodes llega, ¿verdad?, a esa condición de rey, evidentemente por un peso político, por un peso filial, por un peso financiero, por afinidades, ¿verdad?, con el imperio de turno, lo que le llevó a tener una jefatura que no era poca cosa, porque Herodes era rey. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo puede ser que haya hombres que tengan una jefatura, ¿verdad?, siendo ellos laicos, por no decir ateos, por no decir demonios? ¿Cómo puede ser que pasen estas cosas? Y sí, puede ser, porque yo vuelvo a insistir, Dios, crea o no crea, entienda o no entienda, lo acepte o no lo acepte, puso en mí una genética que tiene que ver con un liderazgo, porque Él es líder por antonomasia, porque Él es Señor de señores, porque Él es Rey de reyes. Hay una jefatura en nosotros, que no viene de nosotros, sino que proviene de Él, porque hay una genética que así lo señala. Herodes era un rey de esa geografía. Y quiero compartir ahora sí el texto para adentrarnos eh, en un contexto que nos es absolutamente familiar a todos. Se dice, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, vayan y busquen con diligencia al niño. Esto ya tiene que ver con una conversación personal con estos, bueno, personajes, estos reyes, magos, pastores, etcétera, ¿verdad? En donde intenta disuadirlos por medio del engaño, Herodes, y le dice, vayan a Belén, busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren envíenme para que yo también vaya y lo adore. Cuando uno lee este texto hasta aquí, uno puede llegar a entender a priori, ¿verdad?, en una lectura muy rápida, que Herodes lo que buscaba era genuinamente averiguar dónde iban a ser el rey para ir a adorarle, como corresponde a cualquier jefatura, ¿verdad? Cuando hay un cambio de mando, el que sale saluda al que entra. Y eso era un poco lo que estaba pasando en términos muy prácticos. El problema es que Herodes y la jefatura que había en Herodes, vuelvo a insistir, una persona, un altar demoníaco, va mucho más allá de una persona laica, un altar demoníaco, eh, eh, intenta disuadir, intenta engañar por medio de artilugios a estos hombres para eh, intoxicarlos de un virus, ¿verdad?, que lo que buscaba no era la adoración necesariamente digna y necesaria a un rey, al rey que estaba por nacer, sino que lo que Herodes buscaba en su fuero más íntimo era averiguar lugar y momento donde este ser iba a nacer, en principio para adorarle. Me llama mucho la atención que, siendo él un rey, y por una cuestión de protocolo, en vez de ir a adorarle, ¿por qué no va a adorarle? ¿Por qué él cita a todos los escribas, sacerdotes, a toda la gente de la academia, llamémosle así, para averiguar, y a él le dicen dónde van a ser? O sea, no le es ajeno. A él le señalan cuál es el lugar. Él ya tenía, de hecho, si se me permite, el presagio de dónde y cuándo iban a ser, porque de hecho también estos hombres, cuando llegan al palacio del rey Herodes, ¿verdad?, le señalan de que hay un
una evidencia cosmológica que está manifestando tiempo y lugar. Por lo tanto, mi pregunta es, siendo el rey, ¿por qué no va con toda su corte a adorarle? ¿Por qué prefiere quedarse en su palacio? ¿Por qué él no acude a ese llamado de adoración? ¿Por qué él, siendo un hombre que manifiesta una jerarquía, un liderazgo, lejos de ponerlo al servicio de uno mayor, se queda en su propio palacio maquinando en lugar de ir a adorarle cuando ya había sido advertido de tiempo y lugar para ir a hacer lo que tenía que hacer? Porque un líder, sí, solo sí, tiene por mayor misión adorar a su rey. Esto a mí me señala de que dentro del mundo laico, dentro del mundo agnóstico o ateo, pero también dentro del mundo cristiano, hay evidencia de liderazgo, evidentemente, pero tristemente prefieren quedarse en su propio palacio, en el palacio de su vida, en el palacio de su comodidad, en el palacio de su protagonismo, en el palacio de su señorío, en vez de, como le pasó a Juan el Bautista, en vez de menguar para que él crezca, él decide no menguar y maquina, veremos más adelante, no para ir a adorarle, sino para intentar matarle, porque en definitiva él sabía que el advenimiento del Señor Jesucristo lo que iba a traer sobre Herodes y toda esa comunidad iba a ser una destitución. Y yo me temo que hoy hay, evidentemente no me voy a detener en los líderes del mundo porque el mundo da lo que da. Es como pedirle a una naranja que dé higos. Va a dar naranjas. El mundo da lo que tiene que dar. Pero a mí lo que me ocupa es el liderazgo de la Iglesia de Jesucristo y poder tener esa necesaria mirada introspectiva y ver si tal vez dentro de nuestra existencia no hay alguna concupiscencia, alguna suerte de genética herodiana que, lejos de, en el ejercicio de nuestra autoridad, en el ejercicio de nuestro liderazgo, en el ejercicio de esta dirección y responsabilidad que tiene que ver con la de afectar y con la de instruir y contribuir para levantar un sacerdocio y liderazgo conforme al corazón de Dios, si no hay un dejo de esa genética, porque vuelvo a insistir, Herodes no dejó de ser un rey y hay en el ser humano intrínsecamente una genética de gobierno. Por lo tanto, estamos una vez más delante de un mojón de la historia donde el liderazgo que hay dentro de nosotros está siendo escrutado para poder ver de manera genuina, con hechos concretos, con pruebas indubitables de verdaderamente cuál es el objetivo de nuestro liderazgo. Si es el de ir y adorar al único digno de ser adorado, o de quedarme en mi propio palacio, en mi propia comodidad, en mi propia fama, en mi propia reputación, en mi propia solidez, en vez de ir y hacer lo correcto. Porque vuelvo a insistir, Herodes en ningún momento salió, ni siquiera dio 2 pasos para ir en dirección de lo divino. Él prefirió su templo, porque su palacio era su templo. Y esto, vuelvo a insistir, a mí me genera una gran reflexión, porque hoy la Iglesia necesita ser pasada por una suerte de tamiz en donde el Espíritu de Dios tiene que eliminar cada uno de esos genes herodianos, si se me permite, porque esa condición caída, cuando yo hago uso de ese liderazgo inalienable a mi vida, si no tiende a adorar a Jesús, tiende a adorarse a sí mismo. Todo liderazgo que no tiende a adorar a Jesús, tiende a matarlo. Todo liderazgo que no tiende a humillarse delante de Jesús, tiende a humillar a los demás para construirse un altar personal más alto, sin entender que lo que está haciendo es construyendo
una torre de Babel. No hay ninguna evidencia de que de manera genuina Herodes quisiera bendecir a Jesús, agradar a Jesús, rendirle tributo a Jesús, sino que todo lo contrario, utiliza el engaño, utiliza la persuasión, cualquier similitud con, el sistema religioso imperante en muchos lados, vuelvo a insistir, es mera coincidencia, ¿eh? Hoy tenemos muchos líderes herodianos, me temo, y esto es una conclusión personal. Y más tarde o más temprano, amada comunidad, todo termina saliendo a la luz. ¿Por qué? Porque lo que en un principio era una suerte de buena intención, de hacer lo correcto, de rendirse genuinamente delante del rey, pasa el tiempo y Dios deja en evidencia la tiniebla, ¿verdad?, que cargaba Herodes. ¿Por qué digo esto? Porque a partir del versículo, si se me permite, versículo 13 de este capítulo 2 del libro de Mateo, dice: después de haberse marchado ellos, evidentemente se referían a estos personajes guiados por esa estrella, ese evento cosmológico. Un ángel del Señor se apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. ¿Cuál era la verdadera intención de Herodes? ¿Era adorarle? No. ¿Era rendirse ante él? No. ¿Era humillarse delante de él? No. Era entregarle el regalo de su vida como una suerte de rendirse plenamente delante de él. No. Aquí está la verdadera intención que había detrás de Herodes, y era la de matar a Jesús. Vuelvo a insistir, a mí el liderazgo de este mundo francamente no me asombra, sí me desilusiona cada vez más, pero bueno, no puedo dejar de reconocer de que es bíblico, porque a lo bueno llaman cada vez más malo y a lo malo llaman cada vez más bueno. Pero vuelvo a insistir, uno no le puede pedir al naranjo de la vida que dé higos, porque es un naranjo, punto. Pero sí me ocupa a la Iglesia de Jesucristo y su liderazgo, porque hoy nosotros necesitamos de manera honesta renunciar a esa genética herodiana que busca su propio deleite, que busca su propia fama, que busca su propio reconocimiento, que busca su propia ganancia, sea en términos pecuniarios, en términos económicos, financieros o de fama, de reputación. Hay gente que le gusta denigrar a los demás, hay gente que le gusta golpear, tal vez no físicamente, pero sí en sus emociones, que tiene esa necesidad de humillar a la gente, esa necesidad de hacerles mal, porque en el fondo sigue habiendo una presencia muy sostenida, muy fuerte, de una genética herodiana que claramente no busca adorar a Jesús, sino que lo que busca es mantener su propio nombre y perpetuar ese liderazgo que claramente no está abrevando de la fuente correcta, sino que ha transformado su vida y liderazgo en una torre de Babel. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde, que podamos pasar por ese examen genético y sea el Espíritu de Dios el que nos diga qué cosa tenemos que eliminar de nuestra vida. Porque vuelvo a insistir, todo liderazgo, por no decir todo hombre o toda mujer, que tienen una capacidad de afectación, como todos, que no va a adorar a Jesús, es porque en definitiva lo que está buscando es adorar su propio nombre. Todo aquel que no va a adorar a Jesús es porque lo que quiere perpetuar es su propia fama. Todo aquel que no sale de su cosmovisión para ir a adorar a Jesús es porque en definitiva lo único que quiere hacer es perpetuar su fama. Por lo tanto, que Dios nos libre, que Dios nos guarde, que Dios nos dé la fortaleza, poder estar orando por una iglesia, una novia
bien vestida, preparada, santa, pura, recta, justa, que se mantenga fiel hasta el momento en que el Señor nos llame o decida venir, aunque eso es señorío y sola potestad del Padre.